Pero ha comenzado despidiendo las fiestas navideñas, dando la bienvenida a las primeras rebajas del año para las economías de las personas de a pie. Este es uno de los meses sin duda más complicados de afrontar, con la temida cuesta de enero, tras gastos en regalos, comidas, reuniones con familiares y amigos. Hay que estar pendientes de todos los consejos que nos dan los expertos, y por eso llamábamos esta tarde a Estefanía González de Qué Listo, la web del ahorro. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para que nos comentes datos de un informe que habéis valorado, ¿no? A las tradicionales subidas en servicios como los de correos o las tarifas de los peajes, hay que sumar fuertes incrementos en las facturas del hogar. Ahí citáis avances en los precios que van del 4,5% hasta el 29%. Sí, subidas muy pronunciadas, depende un poco de la factura en la que nos detengamos. Vamos a ver subidas un poquito más bajas, podríamos decir, no por ello menos preocupantes, como hablabas de ese 4,5% que afecta a los servicios de Internet y telefonía, pero luego en el otro extremo, por ejemplo, está ese 29% que también decías que afecta a los seguros de coche en general, porque si nos detenemos incluso por modalidades, vemos subidas incluso más graves en el caso de todo riesgo, que superan el 40%. O sea que pues, se presenta un enero complicado, sí. Y todo esto, Estefanía, ¿cómo se puede compensar o al menos minimizar? ¿Con medidas de ahorro o algo más? Bueno, pues sí, se pueden hacer muchas cosas. Un poco, si hablamos en líneas generales, lo que podemos hacer como consejo para todas las facturas del hogar y un poco combinando medidas entre sí, había 3 claves principales, ¿no? La primera de ellas es aplicar medidas de consumo eficiente, es decir, de aprovechar más lo que ya tenemos o los servicios que tenemos contratados. Y eso, por ejemplo, suele ser especialmente útil, por ejemplo, en el caso de la luz y el gas, ¿no? Cosas que muchas veces ya no sonarán, ya hemos oído hablar de ellas o incluso algunas ya las aplicamos, como por ejemplo estas cosas de pues no estar en manga corta en casa y poner la calefacción a una temperatura adecuada, que por ejemplo puede ser de 21 grados, es confortable y no vamos a disparar el gasto. O, por ejemplo, pues detalles que parecen tan pequeños como evitar el stand-by, el pilotito rojo de la tele, o desenchufar aquellos aparatos que no utilicemos. Estos pequeños gestos nos ayudan a tener un consumo más eficiente y, por lo tanto, a gastar menos. Otro segundo consejo que también se puede aplicar a varias facturas del hogar, pues chequear si tenemos contratado los servicios que realmente necesitamos. Eso es un error en el que solemos caer habitualmente, por ejemplo, con los seguros de coche que comentábamos antes de esa gran subida. ¿Qué suele pasar? Pues que a veces tenemos a lo mejor un coche de hace 6 o 7 años, un coche que tiene cierta antigüedad y seguimos teniendo, por ejemplo, un todo riesgo contratado, cuando tener un tercero o un tercero ampliado sería más que suficiente. Por ahí se nos está yendo mucho dinero todos los años. Así que hay que hacer un pequeño chequeo de lo que realmente nosotros utilizamos y de aquello que tenemos contratado para ver dónde se puede meter la tijera sin perder tampoco confort o sin perder en esos servicios que necesitamos en nuestro día a día. Y por último, y no por ello menos importante, comparar precios y no tener miedo al cambio, porque el margen de ahorro es muy importante. Hablamos de márgenes de ahorro de, por ejemplo, en el caso de Internet y telefonía, de hasta un 50% si nos cambiamos de compañía, en el caso de los seguros de coche de más de un 30%, y digo también lo de no tener miedo al cambio, porque a veces, o bien por pereza, o bien por ese temor de, madre mía, qué lío, sabré hacerlo, me cortarán incluso el suministro de algún servicio en casa. Son ya cambios muy fáciles de hacer, realmente, con tener una conexión a Internet y acceder, por ejemplo, a servicios como los que facilitamos en Qué Listo, a comparadores online que ya te permiten tener de un vistazo todo el mercado, poder comparar ofertas y realmente entender la letra pequeña y cambiar, de verdad que prácticamente todas las facturas del hogar en solo unos minutos. Es muy sencillo, es un gesto que podemos hacer casi desde el sofá y que realmente sí que vamos a notar la diferencia, no solo en enero, que es el mes más complicado del año, sino también ya de cara a todo el año. Ponemos un poco en orden nuestras facturas y de verdad que sí que se nota y se va a agradecer. Que comparar precios, somos en eso cumplidores los españoles, Estefanía, por ejemplo, gracias a web como la vuestra, Qué Listo. Eso es importante, ¿no?, para comprobar la evolución de todas esas variables, sobre todo calidad en comparación sobre todo con el precio del bien o del servicio. Claro. Eso es que es muy importante, porque a veces no es solo cuestión de irse a lo más barato. A veces si nos vamos a lo más barato podemos perder ciertas cosas que realmente nos hacen falta. Y lo bueno de herramientas como las que nosotros ponemos a disposición del consumidor es que lo que te permiten no es solo ver precios, es encontrar realmente el servicio o la tarifa que mejor se adapta a lo que tú realmente necesitas. Es decir, dentro de que yo, supongamos, para mi teléfono móvil necesito tener X minutos en llamadas o llamadas ilimitadas y no sé cuántos datos, dentro de esa necesidad que yo tengo voy a ver
cuál es la oferta más barata que hay en el mercado. Y en ese sentido, pues este tipo de herramientas lo que facilitan es eso, ¿no? El poder ver relación calidad-precio, dónde está lo más económico. No hay que olvidar además que hablamos sobre todo de sectores, todos los de las facturas del hogar, ¿no? Desde la energía, internet, telefonía, los seguros, etcétera, y la banca, por supuesto, que son sectores muy dinámicos, tanto porque hay un gran número de compañías que compiten entre sí, como porque los cambios de las ofertas son constantes. Nosotros que monitorizamos mes a mes y prácticamente día a día los cambios que hay en las ofertas y demás, realmente son mercados muy cambiantes y en ese sentido nosotros también como consumidores tenemos que aprovecharnos de ello y decir, bueno, pues no me voy a casar con nadie y de vez en cuando, más allá de la cuesta de enero, de vez en cuando sí que merece la pena pues hacer una pequeña revisión, pues cada uno lo que con el tiempo que disponga, ¿no? Pero igual una vez al semestre, una vez al trimestre, sentarse realmente con las facturas, echar un vistazo al mercado y decir, oye, ¿dónde tengo aquí margen? Pues voy a intentar cambiar simplemente comparando. Luego, obviamente, como decía, ¿no? Si aplicamos esas medidas también de consumo eficiente y demás, mucho mejor. Pero solo con el gesto de comparar, realmente ya vamos a notar un ahorro muy importante. Clave planificar nuestra economía, analizar todos esos gastos, adecuarlos, que es lo más importante a nuestros ingresos, elaborar en definitiva un presupuesto familiar, ¿no? Esencial para poder afrontar de mejor forma esta cuesta de enero. ¿Ese tiene más recorrido en el tiempo con vuestra experiencia y cómo veis en los españoles que otros propósitos típicos o tópicos como los de apuntarse al gimnasio? Hombre, yo creo que sí que tiene recorrido y un poco en relación a lo que comentabas antes, ¿no? Si realmente cambiamos o no cambiamos. Yo creo que cada vez el consumidor se va dando más cuenta de la necesidad de aplicar todas estas medidas y de que comparar es importante, ¿no? Y de no casarnos con la compañía que he tenido toda la vida. Yo creo que en ese sentido nos vamos haciendo cada vez más conscientes de ello, pero es verdad que sí que todavía hace falta mucha pedagogía, sobre todo para que la gente pierda ese miedo, ¿no? Y entienda que muchos procesos ya son muy fáciles. Igual que hemos aprendido ya desde hace yo creo muchos años que, por ejemplo, hacer una portabilidad en la internet y en telefonía es muy sencillo, pues también hay que explicarle a la gente pues que cosas que muchos no saben, como que, por ejemplo, una cuenta bancaria tiene un proceso de cambio casi tan parecido como esa portabilidad que hacemos con los operadores de internet y telefonía. Eso hay mucha gente, por ejemplo, que todavía no lo sabe. Entonces, nosotros desde Que Listo sí que intentamos hacer mucha pedagogía de eso, de que los procesos realmente son muy, muy sencillos y que más la pereza está casi en nosotros más que en la realidad y en el procedimiento en sí, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco va cambiando la mentalidad, pero aún así hay que machacar y explicarle a la gente que no solo cuesta de enero, es importante hacerlo ahora, pero que durante el resto del año también hay que comparar porque, bueno, en general luego hay otros servicios, como comentabais también al principio, hay servicios que sí o sí van a seguir subiendo, hay otras necesidades básicas como la alimentación que sigue subiendo, entonces en este tipo de cosas lo bueno es que las facturas del hogar sí que tenemos margen de ahorro y ahí podemos pues bueno, aplicar ciertas medidas que nos ayuden primero a ahorrar en esas facturas del hogar y segundo a minimizar también pues el impacto que nos llega por otro tipo de gastos que no podemos compensar, ¿no? Machacar y machacar, sobre todo, lo hablábamos hace poco, antes de Navidades, ¿no? Educar a toda la familia, incluidos niños en este asunto del ahorro, que la economía familiar es cosa, desde luego, que de todos sus miembros. Estefanía González, de quelisto.es, gracias, como siempre, que vaya bien. A vosotros, hasta luego. Hasta luego.